Me llamo Evelyn, y nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan inesperado. Hoy quiero contarles la historia de cómo me vi atrapada en una situación amorosa que jamás creí posible. Todo empezó de la manera más inocente, pero poco a poco me fui sumergiendo en un juego peligroso del que aún no sé cómo salir. Para ponerlos en contexto, quiero que me conozcan mejor. Soy una chica común y corriente, con una vida normal, amigos, un trabajo estable, y un novio al que amo profundamente. Su nombre es David, y llevamos varios años juntos. Nuestra relación, en general, era buena. Nos entendíamos bien, compartíamos nuestros sueños y pasábamos largas tardes juntos viendo películas o paseando por la ciudad. Todo parecía perfecto desde afuera. David, aunque algo celoso a veces, siempre me trataba con amor y cuidado. Era ese tipo de pareja con la que sueñas formar una familia algún día. Sin embargo, lo que comenzó como una vida de ensueño, pronto se convirtió en una pesadilla que me perseguiría todos los días. Y ese cambio de rumbo no vino de la mano de un desconocido, sino de alguien que jamás imaginé que podría alterar mi vida de tal manera. Mi suegro, Álvaro. Álvaro era un hombre de una presencia imponente. A primera vista, se notaba que había sido un hombre muy atractivo en su juventud, y con el tiempo había sabido mantenerse en forma. A pesar de tener la edad suficiente para ser mi padre, su porte y su confianza lo hacían destacar en cualquier situación. Trabajaba con David en la empresa familiar, y esto significaba que lo veía más de lo que me habría gustado en aquellos días. La verdad es que, hasta cierto punto, lo admiraba por todo lo que había logrado en la vida. Era una figura paterna de la que uno podría aprender mucho, o al menos eso pensé al principio. Recuerdo perfectamente el primer día que sentí esa chispa que cambiaría todo. Fue durante una fiesta de la empresa donde ambos trabajaban, un evento en el que, siendo sincera, no quería estar. David había insistido en que lo acompañara, y yo accedí, más por complacerlo que por ganas. Era una de esas típicas celebraciones aburridas, donde la mayoría de los asistentes se dedicaban a hablar de trabajo. Estaba buscando una excusa para irme temprano cuando Álvaro se acercó a mí con 2 copas de vino en la mano, me saludó de manera amable, con esa sonrisa que siempre lo caracterizaba, y me invitó a acompañarlo. Al principio, nuestra conversación fue casual. Hablamos de temas generales: el clima, la empresa, los proyectos que David tenía en mente. Pero, poco a poco, la charla se volvió más personal. Álvaro me hizo sentir cómoda, como si de verdad le interesara conocerme mejor. A pesar de la diferencia de edad, la conexión entre nosotros fue instantánea. Con cada palabra, con cada gesto, me daba cuenta de que él no era un hombre cualquiera. Su seguridad y su presencia eran innegables, y mientras el vino seguía fluyendo, empecé a notar algo en mí que nunca antes había sentido: una atracción incontrolable hacia él. Los días siguientes a esa fiesta fueron extraños para mí. No podía sacarlo de mi cabeza. Me sentía culpable por esos pensamientos, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. A medida que pasaba el tiempo, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. Ya no solo nos veíamos en eventos familiares o de la empresa, sino que también empezamos a coincidir en pequeñas reuniones o en situaciones cotidianas en las que, sin darnos cuenta, buscábamos la oportunidad de estar más cerca el uno del otro. David, ajeno a todo lo que pasaba, seguía siendo el novio atento y amoroso de siempre. Yo, por mi parte, trataba de comportarme como si nada estuviera mal, pero dentro de mí, algo se estaba desmoronando. Mi mente estaba dividida entre la lealtad que le debía a mi relación con David y la tentación abrumadora que sentía cada vez que veía a Álvaro. Este conflicto interno me estaba consumiendo. Recuerdo un día en particular que marcó el inicio del verdadero caos. David había salido temprano al trabajo, y yo decidí ir a su casa a esperarlo. Sabía que no llegaría hasta tarde, pero prefería pasar el día allí en lugar de quedarme sola en mi apartamento. Cuando llegué, la casa estaba vacía, o eso pensé al principio. Después de unos minutos, escuché pasos en la cocina. Era Álvaro. Me saludó con su habitual sonrisa y me ofreció un café. La conversación fluyó de manera natural, pero la tensión en el aire era innegable. Álvaro me miraba de una manera que nunca antes había notado, y cada vez que me hablaba, su voz era más suave, más cercana. Entonces, me propuso algo que en ese momento me pareció inofensivo: ¿quieres entrenar conmigo? Tengo un pequeño gimnasio en casa.
David siempre me dice que te encanta hacer ejercicio. Acepté, pensando que sería una manera de pasar el tiempo hasta que David regresara. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Pero lo que comenzó como una simple sesión de ejercicios pronto se convirtió en algo mucho más complicado. A medida que el entrenamiento avanzaba, los roces entre nosotros se volvieron más frecuentes. Álvaro se acercaba más de lo necesario para corregirme la postura o para mostrarme un nuevo ejercicio. Sus manos, que al principio parecían estar allí por casualidad, empezaron a deslizarse por mi cuerpo de manera más intencionada, y yo, en lugar de apartarme, me dejé llevar por la corriente. No podía negarlo, me atraía de una manera que nunca antes había experimentado. Mi corazón latía con fuerza cada vez que lo tenía cerca, y aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, no podía resistirme. Las miradas entre nosotros se volvían más intensas, más cargadas de deseo. Era como si ambos supiéramos lo que estaba pasando, pero ninguno de los dos se atrevía a detenerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté alejarme, pero cada vez que lo veía, todo lo que había decidido se desvanecía. Las sesiones de entrenamiento se convirtieron en una excusa para pasar más tiempo juntos. Y aunque no habíamos cruzado completamente el límite, la tensión entre nosotros era palpable. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero el deseo era más fuerte que cualquier razón. Entonces, un día, todo cambió. Álvaro me invitó a entrenar nuevamente en su casa. Esta vez, David no estaría en todo el día, y yo sabía que era una mala idea. Mi mente me decía que no debía ir, pero mi cuerpo deseaba lo contrario. Cuando llegué, me recibió con esa misma sonrisa cómplice de siempre, pero esta vez, algo era diferente. La tensión sexual entre nosotros había alcanzado su punto máximo, y antes de que me diera cuenta, estábamos enredados en un abrazo apasionado. Sus labios buscaron los míos con una urgencia que no pude resistir. En ese momento, todo lo que había estado reprimiendo salió a la luz. Me entregué completamente a la pasión que habíamos estado evitando durante tanto tiempo. Cada beso, cada caricia, me hacían olvidar todo lo demás. No pensé en David, no pensé en las consecuencias. Solo pensé en Álvaro y en el deseo que nos consumía. Después de ese primer beso, no hubo vuelta atrás. La relación secreta con mi suegro se volvió cada vez más intensa, más peligrosa. Cada encuentro estaba lleno de pasión y culpa, una mezcla explosiva que no sabía cómo manejar. Sabía que estaba traicionando a David de la peor manera posible, pero no podía detenerme. Con el tiempo, mi relación con David empezó a deteriorarse. Él notaba que algo estaba mal, pero no podía imaginar lo que realmente estaba pasando. Nos peleábamos con más frecuencia, y yo cada vez me sentía más atrapada en una red de mentiras y engaños. Mientras tanto, Álvaro y yo seguíamos viéndonos a escondidas, disfrutando de esos momentos prohibidos que, aunque placenteros, estaban destruyendo todo a mi alrededor. El conflicto interno que sentía era insoportable. Sabía que debía terminar con esa relación antes de que todo se desmoronara, pero el deseo que sentía por Álvaro era más fuerte que cualquier razonamiento. Cada vez que pensaba en terminarlo, recordaba esos momentos de pasión y me encontraba de nuevo en sus brazos. Al final, me di cuenta de que estaba viviendo una doble vida. Por un lado, estaba la relación con David, una relación basada en el amor y la confianza. Por otro, estaba la atracción prohibida hacia Álvaro, una atracción que me estaba consumiendo poco a poco. Sabía que debía tomar una decisión antes de que todo estallara, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. Esta es mi historia. Una historia de amor, traición y deseo. Una historia que aún no tiene un final, pero que cada día se vuelve más difícil de manejar. No sé qué me deparará el futuro, pero lo único que sé es que estoy atrapada en un juego peligroso del que no sé si podré salir.